Muy bien, queridos estudiantes, vamos a explicar en este video la forma en cómo vamos a desarrollar una tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas. En este caso vamos a tomar como ejemplo 4 cursos y en ellos vamos a analizar la variable talla. Entonces, en ese sentido vamos a copiar la variable talla de 4 cursos a un documento en blanco, y eso lo tenemos ya en este documento. Entonces, para iniciar el procedimiento tenemos que nosotros saber el valor de n, es decir, el número total de datos de el conjunto que estamos utilizando. En este caso, eso estará siendo determinado a través de la función contar. Escribimos entonces la función contar y colocamos las celdas que en este caso corresponden a la celda A1 hasta la celda D45, que son las celdas que estarían representando al conjunto total de datos. Ya tenemos el número correspondiente al total de datos, que es 147. Posteriormente tenemos que determinar el valor máximo, el valor mínimo, para con ello determinar el rango o amplitud mayor del conjunto total. Para el determinar el valor máximo utilizamos la función max, y al ejecutar señalamos la primera celda hasta la última, que es la D45. Ahí tenemos el valor máximo, que en este caso es 1,78. El valor mínimo será ejecutado con la función min, y hacemos lo propio señalando la primera celda hasta la celda final, que es la D45. Ya tenemos el valor máximo y mínimo, entonces nosotros ahora ya estamos en la posibilidad de determinar el rango. El rango es calculado mediante la diferencia del valor máximo entre el valor mínimo, y en este caso observamos que el rango es el 0,5. Una vez hecho ello, necesitamos determinar el valor de k, es decir, el número de intervalos en los cuales se va a subdividir el rango total. Para ello vamos a tomar en cuenta la sugerencia de la regla de Sturges, que dice que k va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del total de datos, que en este caso es G1. La sugerencia del valor de k es aproximadamente 8. No olvidemos que nosotros vamos a tener que tomar la decisión de determinar cuál es el valor apropiado para k. En este caso vamos a tomar en cuenta, y yo en lo personal, observando el comportamiento de los datos y el valor del rango, voy a tomar la decisión de que el valor de k es 6. Entonces, una vez hecho esto, nosotros ya estamos en la posibilidad de determinar la amplitud. Para la amplitud lo único que tenemos que hacer es determinar el cociente entre el rango y el valor de k. En este caso tenemos un valor que tiene varios decimales, en este caso infinitos decimales porque el valor es periódico. Entonces nosotros necesitamos redondear este valor, este número, y para ello tenemos que observar el comportamiento del conjunto de datos que estamos investigando.
Observemos que en este caso algunos de los datos tienen un decimal, otros tienen 2 en su mayoría, y ese sería el número máximo de decimales. No existe ningún dato que tenga más de 2 decimales. En ese sentido vamos a decidir redondear el valor de la amplitud a 2 decimales. Hacemos notar que el redondeo se tiene que hacer al inmediato superior. Por ese motivo vamos a elegir la función redondear más, que es la función que redondea al inmediato superior. El número a redondear se encuentra en esta celda y el número de decimales, como ya explicamos, va a ser igual a 2. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el valor de la amplitud, que en este caso es 0.09. Con este último dato nosotros ya tenemos la posibilidad de poder ya calcular nuestros valores. Podemos de repente hacer algunos pequeños arreglos para que tengamos una mejor presentación de los valores, ¿no? Podemos, por ejemplo, alinear a la izquierda y la derecha de los valores que se están utilizando. Tal es el caso del valor de n, del valor de k, ¿no? Y observen que nosotros, y al mismo tiempo también el valor de la amplitud. Con ello podríamos ir haciendo que nuestra presentación sea mucho mejor. Bien, por otro lado, también el rango es un valor bastante utilizado, y por lo general el rango nosotros lo denotamos con la letra R mayúscula. Entonces hacemos lo propio, alinear a la derecha, y el valor lo alineamos a la izquierda. Bueno, pero estos arreglos son opcionales, entonces ya cada grupo determina o decide si lo hace o no. Vamos a ir preparando el espacio en el cual vamos a construir las tablas. Recordemos que nosotros tenemos que colocar en una tabla completa 6 frecuencias, 3 que son simples y 3 que son acumuladas. Entonces las frecuencias son la relativa, la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. Incluyendo la marca de clase, nosotros tendríamos que marcar 7 columnas, y eso es lo que vamos a hacer. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Y vamos a colocar el borde a todas estas columnas. Noten que hemos dejado 2 columnas para colocar los extremos de los intervalos. Voy a combinar estas 2 primeras celdas para colocar el título de intervalos, que lo puedo dejar representado con la letra I, tal como se hizo en clases. Luego voy a colocar en forma centreada los nombres para cada columna. Acá vamos a calcular la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, y en la parte final tenemos la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Muy bien, entonces ya estamos listos para empezar el proceso. Para el primer intervalo tenemos que copiar el valor mínimo, que en este caso se encuentra en la celda G3. Presionamos Enter y ya tenemos el valor mínimo. Entonces inmediatamente vamos a calcular el extremo superior, que en este caso estaría siendo determinado por la suma del extremo inferior más el valor de la amplitud, que en este caso se encuentra en la celda G8.
No olvidemos que el valor de la amplitud tiene que permanecer constante, por tanto tenemos que utilizar el símbolo dólar a la izquierda y a la derecha de la letra de la celda correspondiente. Presionamos Enter y ya tenemos calculado el extremo superior del primer intervalo. Luego copiamos el extremo superior del primer intervalo como el extremo inferior del segundo intervalo. Presionamos Enter. Este procedimiento último se va a desarrollar hasta completar los 6 intervalos. Entonces arrastramos, copiamos el cálculo desarrollado en estos intervalos y ustedes observarán que ya se han construido de forma automática los 6 intervalos. Hacemos notar de que el valor último evidentemente tiene un exceso y eso se debe al redondeo al inmediato superior de la amplitud. Para calcular la marca de clase se tiene que sumar los extremos inferior y superior y dividir esto entre 2. En otras palabras, este valor representa el promedio de los valores que corresponden a los extremos de cada intervalo. Como este procedimiento se va a desarrollar para todos los intervalos, entonces se hace el proceso de copiar dicha fórmula en toda la columna de la marca de clase. Una vez hecho esto, ya estamos en toda la posibilidad de poder calcular la frecuencia absoluta, y para ello el procedimiento corresponde a una función matricial. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer es marcar toda la columna donde se va a desarrollar el cálculo de la frecuencia relativa. Y luego recién se escribe la función frecuencia y, como indica la sugerencia, marcamos el lugar donde se encuentran los datos, es decir, A1 y D45. Luego vamos a señalar en la parte que corresponde a grupos a los intervalos donde se va a hacer el conteo. Para ello vamos a marcar los extremos superiores de cada intervalo. Cerramos paréntesis y en este caso no vamos a presionar la tecla Enter. Se tiene que presionar la tecla Control Shift Enter al mismo tiempo. Ejecutamos entonces la tecla Control Shift Enter y ustedes podrán observar que de forma automática se desarrolla el conteo de los datos que existen en cada intervalo. Para poder verificar si se ha hecho el conteo completo, se puede proceder a la suma total de los valores que tenemos en esta columna. Entonces vamos a proceder a la suma con la función suma y marcamos la columna total de la frecuencia absoluta. Cerramos paréntesis y evidentemente el valor corresponde a n, que es el total de datos. Bien, posteriormente vamos a hacer el proceso de calcular la frecuencia absoluta acumulada. Para este proceso se va a calcular haciendo la acumulación desde la primera frecuencia absoluta. Por tanto, se copia la primera frecuencia absoluta tal cual y luego se empieza con el proceso de acumulación. Entonces, en la segunda celda de la frecuencia absoluta acumulada se copia la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta acumulada 1, que está en la celda J11. Y este procedimiento se va a desarrollar hasta completar esta columna. Por tanto, se copia la fórmula hasta el final. Y una vez más podemos observar que este valor culmina en el valor de 147 que corresponde al total de datos.
Muy bien, ahora estamos listos para poder calcular otra frecuencia importante que es conocida como la frecuencia relativa. La definición de la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Ejecutamos entonces la fórmula. Dividimos la frecuencia absoluta 1 entre el total de datos, que en este caso es 147 y está en la celda G1. Pero este valor tiene que permanecer constante, por tanto utilizamos el símbolo dólar a la izquierda y a la derecha de la letra que corresponde a la celda. Presionamos Enter y también podemos hacer acá un pequeño arreglo, puesto que los decimales que acompañan este número son infinitos, son periódicos, entonces podemos redondear tal como nosotros hemos trabajado en clase. Entonces procedemos al proceso de redondear. El número ya está determinado en ese cociente y el número de decimales, por lo general nosotros hemos utilizado un número de 4. Presionamos Enter y ya tendríamos la frecuencia relativa inicial. Como este procedimiento se va a desarrollar para los 6 intervalos, entonces copiamos hasta la parte final. Vamos también a proceder con el cálculo de la suma para poder verificar una de las propiedades más importantes de la frecuencia relativa, que dice que la suma total de las frecuencias relativas debe de ser igual a 1, tal como se puede observar en este caso. Inmediatamente vamos a proceder con el cálculo de la frecuencia relativa acumulada, cuyo procedimiento es similar al que acabamos de hacer en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces nosotros lo que primeramente vamos a hacer es copiar la frecuencia relativa 1 que se encuentra en la celda K11, tal cual, y luego empezamos con el proceso de acumular la frecuencia relativa 2 más la frecuencia relativa acumulada 1 y presionamos Enter. Este procedimiento lo copiamos hasta la parte final y evidentemente se observa ahí que el último valor coincide con el total de la frecuencia relativa, que es 1. Para la frecuencia porcentual simplemente tenemos que multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Entonces en este caso el valor sería 1,36%. Este procedimiento se va a desarrollar hasta el final, entonces hacemos simplemente una copia de todo el proceso. Podemos también verificar si este procedimiento está correcto haciendo la suma de toda esta columna, lo cual nos debe otorgar el valor de el 100%. Hacemos el proceso de acumular esta frecuencia tal como se ha hecho con la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces para ello vamos a copiar la celda que corresponde a la frecuencia porcentual 1, presionamos Enter y luego vamos a hacer el proceso de acumulación. Frecuencia porcentual 2 más la frecuencia porcentual 1. Presionamos Enter y copiamos esta fórmula hasta la parte final. Muy bien. Nosotros en el aula hemos podido observar de que esta corresponde a una tabla de frecuencias completa. De esta podemos obtener varias conclusiones, ¿no? Y también podemos obtener distintos gráficos que lo iremos desarrollando en un otro video. Es también importante aclarar que de esta tabla se puede obtener distintos estadígrafos de posición y de dispersión. Nosotros hemos obtenido los estadígrafos de posición central, los cuales son la media aritmética, la mediana y la moda. Pero no olvidemos que estos estadígrafos obtenidos de una tabla de frecuencia
son valores estimados. Como nosotros tenemos acceso a los datos originales, entonces para poder determinar estos estadígrafos de posición podemos recurrir inmediatamente a las fórmulas que corresponden a cada caso. Por ejemplo, para la media aritmética, nosotros vamos a recurrir a la función promedio. Ahí está. Como ustedes podrán leer, devuelve el promedio, es decir, la media aritmética. Y simplemente tenemos que buscar el valor inicial del conjunto de datos hasta el valor final, que está en la D45. Cerramos paréntesis y bueno, ahí tenemos la media aritmética, que en este caso estaría mostrando 1.60 metros. Luego podemos hacer el cálculo de la mediana y para ello convocamos a la función mediana. Entonces ejecutamos la función mediana y también vamos a tener que señalar la celda inicial hasta la celda final. Entonces presionamos enter y tenemos el valor de 1.6. Finalmente recurrimos a la moda y para ello, como su nombre indica, también convocamos a la función moda. Ejecutamos la función, marcamos el total de datos, que sería A1 hasta la celda D45. Entonces el valor que más veces se repite es el valor de 1.66. Entonces, como tenemos nosotros acá la media aritmética con muchos decimales, podríamos también proceder al proceso de redondear. Escribimos redondear. Muy bien. Vamos a redondear el promedio. ¿Con cuántos decimales? Con 2 decimales. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Bueno, en este caso, de manera coincidente, la media aritmética es igual a la mediana. Entonces, queridos estudiantes, espero que este video les permita a ustedes ya ir iniciando en este proceso de tabulación y bueno, estaremos nosotros más adelante continuando con los videos explicando lo que continúa a estas tablas de frecuencia, que son los gráficos. Muchísimas gracias.